La existencia de Jessica Guadalupe Jaramillo, una joven cuyo espíritu resplandecía con una luz propia y cuya mente se dedicaba con celo a la búsqueda del conocimiento, se encontraba plenamente inmersa en la fascinante disciplina de la psicología. Sus días transcurrían entre los venerables pasillos y las aulas bulliciosas de la Universidad Tecnológica de Toluca, un santuario del saber que, en aquel entonces, parecía albergar solo promesas y futuros luminosos. Sin embargo, aquel ciclo de aparente placidez, de estudio diligente y de sueños florecientes comenzó a desdibujarse, cediendo su lugar a un entramado de sucesos ominosos e inquietantes que teñirían su realidad de una oscuridad inesperada. El origen de esta transfiguración se fijó en una fecha que quedaría grabada a fuego en la memoria colectiva: el fatídico jueves, día 24 de octubre del año 2019. Aquella jornada, que al despuntar se presentaba ante los ojos de todos como un día cualquiera, carente de singularidad o de presagio alguno, estaba no obstante destinada a erigirse como un umbral ineludible. Sería el portal implacable que señalaría el cese abrupto y desgarrador de su libertad. El preludio de una odisea de búsqueda incesante y de angustia lacerante, que con el transcurso del tiempo sacudiría los cimientos más profundos de una nación, provocando una conmoción generalizada y una reflexión dolorosa en el corazón de su sociedad, dejando una herida abierta en el tejido social que tardaría en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacía por completo. Sus progenitores, ajenos por completo a la sombra aciaga y furtiva que ya se deslizaba sigilosamente sobre sus vidas, y con una crueldad aún mayor, sobre el destino de su adorada hija, habían cumplido, como cada día, con la inmutable costumbre que la ternura filial había forjado. La habían acompañado hasta las imponentes puertas de granito que daban acceso al campus universitario. Este gesto, un ritual diario cargado de la confianza inquebrantable, la esperanza ciega y el amor incondicional que cada padre y madre deposita con total entrega en el entorno académico de sus vástagos, se repetiría ese día por última vez. Lo hizo de una manera tan apacible, tan desprovista de cualquier indicio de lo que vendría, que encapsuló en su misma inocencia la antesala de un horror inimaginable, un abismo de desolación que nadie podía prever. La memoria de esa última imagen, de ese postrero gesto de despedida, quedaría grabada con una intensidad incandescente en lo más profundo de sus almas. Un tormento perpetuo, una cicatriz imborrable que los acompañaría desde ese instante y hasta la eternidad, recordándoles de forma constante la fragilidad inherente a la vida y la facilidad con la que la felicidad puede fragmentarse en 1000 pedazos, sin previo aviso y sin piedad alguna. La estampa final, aquella que quedó marcada de forma indeleble en la memoria lacerada de sus padres, un recuerdo que, con cada amanecer que se revelaba sin su presencia y cada anochecer que caía sin el consuelo de su voz, se transformaría en un persistente y doloroso tormento. Era la de Jessica ascendiendo con paso ligero los peldaños que conducían hacia el interior del imponente edificio académico. Se dirigía hacia lo que, en la más pura de sus inocencias, ellos creían que sería una jornada más de enriquecedor aprendizaje, de valioso crecimiento personal y de forja profesional, un día como tantos otros, lleno de promesas académicas. Ella, que en ese momento era el pilar de un tierno bebé de apenas 10 meses de edad, llevaba consigo no solo sus más profundas aspiraciones profesionales, sus anhelos de superación académica y la promesa de un futuro brillante, cincelado con esfuerzo y dedicación inquebrantable. También transportaba la implícita y conmovedora promesa de un mañana rebosante de esperanzas, un futuro colmado de felicidad para su pequeño hijo, que la esperaba con impaciencia en casa, completamente ajeno a la tempestad que se avecinaba, a la sombra que ya se cernía sobre ellos. Su existencia, en aquel instante aparentemente intrascendente y común, se revelaría posteriormente como el eslabón crucial, el hilo conductor ineludible y absolutamente necesario para desentrañar y desenmascarar la identidad de una espectral y siniestra figura. Su perfil aterrador se había ocultado hasta entonces con una maestría perturbadora tras una fachada de inmaculada normalidad, una máscara de cotidianidad que engañaba a todos, confundiendo la maldad con la rutina más banal.
La placidez de aquel día se disolvió con una rapidez angustiosa en el vacío inmenso de los días subsiguientes, dejando a su paso un abismo insondable de dolor y un interrogante lacerante sobre lo que, en verdad, había acontecido tras las imponentes puertas de esa prestigiosa universidad, una institución que, de pronto, parecía haber devorado a una de sus prometedoras estudiantes, borrando su rastro sin explicación alguna y dejando a todos los que la conocían sumidos en la más profunda perplejidad y un desasosiego creciente. En este punto crucial de la narración, mientras la oscuridad comienza a cerrarse sobre los protagonistas y la desesperación de la familia Jaramillo se vuelve casi insoportable, te extendemos una cordial invitación a unirte a nuestra creciente comunidad de pensadores y exploradores de la verdad. Al suscribirte al canal, no solo accedes a contenido exclusivo que profundiza en historias como esta, sino que también nos apoyas directamente en la labor de desentrañar los misterios más complejos y las tragedias que marcan a nuestra sociedad, asegurando que ninguna de estas vivencias se pierda en el olvido. Considera unirte para no perderte las próximas entregas que desvelarán aún más capas de este impactante suceso, revelando cada detalle de la investigación y las complejidades humanas involucradas desde la perspectiva de la justicia y la lucha incansable de una familia por encontrar la verdad. El germen de una inquietud inicialmente sutil, un leve e incipiente cosquilleo en el estómago, que en un primer momento pudo confundirse con una simple molestia pasajera o un presentimiento sin fundamento, comenzó a germinar y a crecer de forma exponencial en el corazón de sus padres. Rápidamente se transformó en un profundo desasosiego, en una ansiedad palpable y creciente. Cuando, al filo de las 21 horas, los padres de Jessica, con la acostumbrada y férrea puntualidad que los caracterizaba, regresaron al punto de encuentro habitual. Ese lugar preciso, que tantas veces había sido testigo de sus cariñosas esperas para recogerla, ahora se encontraba vacío. Su ausencia en ese sitio, en un primer momento catalogada con cierta ingenuidad, simplemente como extraña y poco común en ella, escaló con una rapidez aterradora hasta metamorfosearse en una preocupación palpable, angustiante y sobrecogedora. Una sensación helada que oprimía el pecho con una fuerza implacable, anunciando un presagio funesto que se cernía inminente. No era para nada propio de su carácter, ni encajaba con su trayectoria personal, el faltar a su cita. Jessica siempre se había distinguido por ser una persona meticulosamente puntual. Siempre había estado allí esperando, inamovible como un reloj suizo, con su sonrisa afable y sus libros de texto. Esta inconsistencia, esta ruptura del patrón, era el primer indicio de que algo estaba profundamente mal. Poco tiempo después, una llamada telefónica, breve en su duración pero enigmática y críptica en su contenido, resonó con un eco ominoso en los oídos desesperados de sus padres. Un sonido que presagiaba una tormenta. Una voz desconocida, que parecía provenir de un lugar indefinido y distante, susurró con una extraña y escalofriante calma: «Voy a una reunión, no se preocupen, estoy con su familia». Este mensaje, que en condiciones normales y esperanzadoras debería haber tranquilizado sus corazones afligidos, lejos de cumplir su objetivo, sembró en su lugar una semilla profunda de duda, de desasosiego y de una inminente premonición de que algo andaba gravemente mal, desestabilizando por completo su mundo y arrancándoles el suelo bajo los pies, dejándolos a la deriva en la incertidumbre más cruel. La familia, en su dolorosa e inquebrantable inocencia, aferrándose con desesperación a cualquier atisbo de esperanza que pudiera asomar en la densa niebla de la incertidumbre, interpretó el críptico mensaje «Estoy con su familia» como una alusión directa al padre del hijo de Jessica. Este hombre, cuyo nombre, en una macabra coincidencia que el destino tejería con una crueldad que helaba la sangre, era idéntico al del victimario, un detalle funesto y retorcido que solo se revelaría con la dolorosa y lenta marcha del tiempo, cuando la verdad irrumpió con toda su crudeza y sin pedir permiso, destrozando cualquier ilusión y sembrando aún más el desconcierto. A medida que desgranamos cada aspecto de esta intrincada trama de desapariciones y revelaciones, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Si valoras el contenido que busca la verdad y se adentra en las complejidades de la condición humana y los fallos de la justicia, te animamos a suscribirte al canal.
Tu apoyo no solo nos motiva, sino que también es esencial para que podamos seguir investigando y presentando estas historias con la profundidad y el rigor que merecen, ofreciendo una perspectiva única sobre los eventos que marcan nuestra sociedad y sus individuos. La noche transcurrió entre el insomnio y la angustia, mientras cada hora que pasaba solidificaba la certeza de que la situación era mucho más grave de lo que inicialmente habían querido admitir. El amanecer del día siguiente, en lugar de traer consigo el ansiado consuelo y la tan necesaria claridad que desesperadamente anhelaban, arrastró consigo una angustia insoportable y una sensación de impotencia que los paralizaba hasta la médula, impidiéndoles pensar con la lucidez necesaria. Después de múltiples e infructuosos intentos de comunicación, de llamadas que se perdían irremediablemente en el silencio sepulcral del teléfono móvil de Jessica, la familia se vio obligada, contra su voluntad y con el corazón destrozado por la desesperación, a interponer la correspondiente denuncia por desaparición ante la fiscalía. Sin embargo, la respuesta burocrática que recibieron fue demoledora, una bofetada de realidad fría y despiadada que los devolvió a la cruda verdad del sistema. Debían transcurrir al menos 24 horas completas antes de que se pudiera emitir un boletín de búsqueda oficial, un lapso de tiempo que en casos tan apremiantes como este se siente y se vive como una eternidad, donde cada segundo se estira en un tormento insoportable, consumiendo las últimas gotas de esperanza y la poca cordura que les quedaba. Era un golpe bajo, una barrera insalvable que se alzaba entre ellos y la posibilidad de una acción inmediata que pudiera salvar a su hija. Una paradoja cruel entre la necesidad urgente y la rigidez procedimental que los hacía sentir abandonados a su suerte. Las revelaciones en esta historia son solo la punta del iceberg de una serie de eventos que desafían la comprensión. Para no perderte los giros inesperados y el análisis profundo que ofrecemos, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite continuar desentrañando estas complejas narrativas y arrojar luz sobre las zonas más oscuras de nuestra realidad, conectando a una comunidad que busca entender y aprender de las lecciones que el pasado y el presente nos ofrecen, por dolorosas que éstas puedan ser. A pesar de la inercia institucional, de la lentitud exasperante y frustrante de los mecanismos oficiales, de la burocracia que parecía operar a una velocidad ajena al sufrimiento humano y a la urgencia que la vida de una persona joven demandaba, la familia Jaramillo, lejos de permanecer pasiva y de brazos cruzados, decidió tomar las riendas de su propia desesperación, impulsada por un amor que trascendía cualquier obstáculo, cualquier reglamento y cualquier temor. Con una determinación férrea que desafiaba la lógica, emprendieron una búsqueda incansable por su cuenta. Se movían como leones heridos defendiendo a su cría, impulsados por una certeza interior que les decía, con una voz clara y contundente que resonaba en lo más profundo de su ser, que algo profundamente perturbador y nefasto había ocurrido con su querida Jessica y que no podían esperar más. El padre, guiado por una intuición paterna inquebrantable, esa conexión inexplicable y casi mística que une a un progenitor con su descendencia, presentía la extrema gravedad de la situación, una sombra fría y helada que le helaba el alma y le erizaba la piel con un temor visceral, un miedo que no podía ignorar. Días después de la misteriosa desaparición, cuando la esperanza comenzaba a flaquear y la oscuridad amenazaba con engullirlos por completo, un rastro digital, tenue pero esperanzador como una luciérnaga que titila en la noche más oscura, se convirtió en una luz titilante en medio de la opresiva oscuridad que los rodeaba y de la angustia que los consumía. El sistema de posicionamiento global, el GPS, del teléfono móvil de Jessica señalaba como última ubicación un domicilio específico, una dirección concreta que se antojaba ser la pieza clave de este macabro rompecabezas, el punto de partida para desentrañar el horror que se había apoderado de sus vidas. A medida que la narrativa se oscurece y las esperanzas se diluyen, la necesidad de comprensión se hace más apremiante. Para mantenerte informado sobre cómo se desarrollan estos eventos y para apoyar la difusión de la verdad, te invitamos a suscribirte al canal.
Tu participación activa es fundamental para que sigamos explorando las aristas más complejas de la justicia y la criminalidad, ofreciendo una plataforma para la reflexión colectiva y para que estas historias de lucha no caigan en el olvido, sirviendo de inspiración para aquellos que buscan un cambio. Esta invaluable prueba tecnológica, un rayo de esperanza que destellaba con fuerza en la penumbra más densa de la incertidumbre, los condujo directamente a la vivienda de un individuo que fue identificado como Óscar García. Este nombre, en ese momento aún ajeno a la mayoría, pronto se grabaría con tinta de horror en la memoria colectiva de una nación, asociándose a una serie de atrocidades, con la esperanza, quizás ingenua pero poderosísima, de encontrar a su hija con vida, latiéndole el corazón a 1000 por hora y la adrenalina corriendo por sus venas. El padre de Jessica se dirigió sin vacilación a este lugar. Allí se enfrentó directamente a Óscar, con la voz quebrada por la preocupación, pero firme en su exigencia, buscando alguna respuesta. Sin embargo, en lugar de recibir ayuda o una explicación coherente que pudiera aliviar su tormento, fue recibido con una hostilidad manifiesta y una agresividad inesperada. Óscar le lanzó un lenguaje soez y grosero que denotaba una completa falta de respeto y una actitud desafiante que rayaba en la provocación, dejando claro que no habría colaboración alguna. El hombre negó rotundamente la presencia de la joven en su inmueble y con amenazas veladas pero contundentes, lo expulsó violentamente del lugar sin dar la más mínima oportunidad a la discusión o a la réplica, dejando al padre de Jessica en un estado de estupefacción y creciente terror ante la audacia del individuo. Ante esta evasiva tan contundente y la irrefutable evidencia proporcionada por el GPS, que apuntaba directamente a esa casa como el último refugio conocido de Jessica, la familia Jaramillo recurrió de nuevo a las autoridades, implorando su intervención inmediata y su acción decisiva, clamando por justicia con una desesperación que desgarraba el alma. No obstante, la respuesta, lamentablemente, fue la misma que la anterior. Una réplica fría, burocrática y carente de empatía que les golpeó con la fuerza de un mazazo. Sin una orden de cateo emitida formalmente por un juez, argumentaron los funcionarios, no podían actuar. Se escudaban en la imposibilidad legal de quebrantar la ley, a pesar de la desesperación evidente que embargaba a la familia y de la pista tecnológica irrefutable que tenían entre sus manos, una pista que clamaba por una investigación urgente y sin dilación. La rigidez inquebrantable del sistema se imponía, una vez más, sobre la urgencia de la vida humana, priorizando el procedimiento sobre la humanidad, una situación que se repetía dolorosamente. Cada pista, por pequeña que parezca, puede ser la clave. Si estás siguiendo con interés cómo la tecnología puede ser una herramienta en la búsqueda de la justicia y no quieres perderte ningún detalle de estos descubrimientos, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite mantener vivo el debate y la investigación sobre estos temas cruciales, fomentando un espacio para el análisis y la concienciación sobre la importancia de la colaboración ciudadana y la responsabilidad de las instituciones en la protección de la vida. La inacción obstinada de la Fiscalía sumió a la familia Jaramillo en un estado de impotencia abrumadora y desesperación profunda, una sensación de ahogo que les robaba el aliento y les consumía la esperanza minuto a minuto. Sin otra opción aparente que les brindara un camino viable, un resquicio de luz en la oscuridad opresiva que los rodeaba, tomaron una decisión desesperada que, sin saberlo en ese momento, marcaría el inicio de una vigilia agonizante, una espera que se sentiría como un castigo interminable impuesto por un destino cruel e ineludible. Durante 4 noches sucesivas, cargadas de un frío implacable que calaba hasta los huesos y de una incertidumbre lacerante que les carcomía el alma, pernoctaron dentro de su furgoneta. Estacionada estratégicamente, con los motores apagados y los ojos bien abiertos frente a la residencia de Óscar, su presencia se erigía como un faro silencioso de protesta. El tiempo transcurría con una lentitud desesperante, cada hora que pasaba se arrastraba como una tortuga herida, y cada minuto que se esfumaba acrecentaba la certeza inquebrantable de que Jessica debía encontrarse en ese lugar, tal como lo indicaba la traicionera pero persistente señal del GPS, que parecía burlarse de su sufrimiento con cada pulsación.
Las noches eran eternas, gélidas, y estaban cargadas de una mezcla abrumadora de esperanza, que se aferraba a cualquier indicio por minúsculo que fuera, y un temor lacerante que les carcomía el alma, transformando el aire en una densa cortina de angustia. La incertidumbre sobre la suerte de su hija era un veneno lento que corría por sus venas, impidiéndoles conciliar el sueño o encontrar un momento de paz en medio de aquel calvario autoimpuesto, de aquella tortura silenciosa y solitaria. La burocracia puede ser un obstáculo doloroso en la búsqueda de la verdad. Si te sientes conmovido por esta lucha y deseas comprender mejor los desafíos que enfrentan las familias en tales circunstancias, te animamos a suscribirte al canal. Tu apoyo nos fortalece para seguir profundizando en estas narrativas, fomentando el diálogo y la búsqueda de soluciones a problemas sistémicos que impactan a toda la sociedad, inspirando la acción y la solidaridad en momentos de necesidad. Su presencia constante y estoica en ese lugar desolador, bajo la tenue luz de los postes callejeros y el silencio cómplice de la madrugada, no era otra cosa que una declaración silenciosa pero elocuente. Era un grito mudo de protesta que resonaba en la quietud de la noche, una súplica constante y desesperada para que la justicia, con su manto de lentitud exasperante y su maquinaria burocrática, finalmente actuara con la celeridad que el caso demandaba, antes de que fuera demasiado tarde y se perdiera toda esperanza de encontrarla con vida. Tras innumerables insistencias, ruegos que parecían caer en saco roto y peticiones hechas con el corazón en la mano y la voz quebrada por el dolor y la fatiga, finalmente consiguieron que agentes de la Policía de Investigación y elementos municipales se presentaran en el lugar, encendiendo un breve atisbo de esperanza en el alma de los Jaramillo. Sin embargo, la hora intempestiva de la madrugada, cuando las sombras aún cubrían el barrio como un velo oscuro y el silencio era casi absoluto, impidió una acción contundente y resolutiva, frustrando de nuevo sus expectativas y ahogando la frágil llama de la esperanza. Ante la ausencia de respuesta desde el domicilio, la imposibilidad legal de forzar el ingreso a la propiedad privada sin una orden judicial, los agentes se vieron forzados a retirarse, dejando a la familia sola una vez más, bajo el helado manto de la noche, sumidos en su dolor y su incertidumbre, con el alma rota y el corazón deshecho. Era la primera de 4 largas jornadas de espera. Un periodo de tortura psicológica y emocional que la familia Jaramillo soportó estoicamente frente a la casa del presunto secuestrador de su hija. Una agonía que marcó profundamente sus vidas para siempre, dejándoles cicatrices imborrables y una profunda herida en el espíritu que nunca sanaría por completo. En estos momentos de máxima tensión, donde cada instante parece decisivo, el poder de la vigilancia y la tecnología se entrelazan con la angustia humana. Si te sientes involucrado en esta narrativa de resiliencia y desesperación, te invitamos a suscribirte al canal para seguir desentrañando cada detalle. Tu apoyo es vital para que continuemos compartiendo historias que nos invitan a reflexionar sobre la justicia y el destino, honrando a las víctimas y dando voz a las familias que luchan por la verdad. Así amaneció el domingo 27 de octubre, y con él, la impotencia, la rabia contenida y la frustración que la familia sentía se volvían cada vez más palpables, más ardientes, ante la impasividad y la lentitud exasperante de las autoridades. Su respuesta tardía y su aparente desinterés añadían más leña al fuego de su desesperación, avivando la hoguera de su tormento y sumiéndolos en un pozo sin fondo de angustia. La desesperación, que ya era un sentimiento constante, omnipresente y asfixiante en sus vidas, se agudizó de nuevo, alcanzando nuevas cimas de desazón y desesperanza, cuando el presunto culpable, con una frialdad perturbadora y una desfachatez que helaba la sangre, volvió a salir de su morada. Su rostro, en ese momento, estaba contorsionado por un enojo visible, una ira mal contenida que pugnaba por explotar y que se reflejaba en cada músculo de su rostro, un gesto de desprecio. Las amenazas se repitieron una y otra vez, con un tono más grave y desafiante, pero esta vez, la escena fue aún más intimidante y cargada de una maldad calculada que buscaba sembrar el terror en el corazón de los afligidos parientes. El hombre, lejos de estar solo, estaba acompañado de un perro pitbull,
cuya presencia, visiblemente agresiva y adiestrada para intimidar, buscaba amedrentar a los ya atormentados parientes de Jessica, quienes observaban la escena con el corazón en un puño, sintiendo cómo el miedo les recorría cada fibra del cuerpo, paralizándolos y robándoles cualquier atisbo de valentía. La exhibición de fuerza y el desprecio gélido en su mirada eran una clara muestra de su goce sádico ante el sufrimiento ajeno, una burla cruel a la desesperación de una familia que solo anhelaba recuperar a su hija con vida, una provocación que rayaba en la tortura psicológica más perversa y cruel. En medio de esta angustiosa espera, cada revelación cobra un significado profundo. Si te conmueve la lucha incansable por la justicia y deseas acompañarnos en este recorrido, te invitamos a suscribirte al canal. Tu compromiso nos da la fuerza para seguir desvelando estas historias con la empatía y el rigor que merecen, promoviendo la reflexión y la acción que son tan necesarias para sanar las heridas sociales y prevenir que tragedias similares vuelvan a ocurrir. Otra noche de vigilia se avecinaba, otra jornada de agonía bajo el frío implacable de la madrugada, con la incertidumbre más cruel y despiadada como compañera indeseable, mordiéndoles el alma y robándoles el sueño. La fatiga física se sumaba a la extenuación emocional, creando un cóctel explosivo de dolor y desesperanza. A la mañana siguiente, bajo la atenta y vigilante mirada de la familia, que no se despegaba ni un instante de la vivienda, Guzmán hizo una aparición sorprendente. Vestido con un esmero inusual, portaba una camisa impoluta, pantalones de estilo chino de un tono claro y zapatos de vestir relucientes. Una indumentaria totalmente atípica para él, quien solía presentarse siempre ataviado de negro, con ropas oscuras y un aspecto notoriamente descuidado, casi desaliñado, como si la higiene y la apariencia personal le fueran completamente indiferentes en su día a día. Esta metamorfosis repentina y radical en su apariencia, este cambio tan marcado en su atuendo, sugería una intención deliberada, una estrategia preconcebida detrás de su inesperada pulcritud, como si se estuviera preparando para un papel, para una puesta en escena ante las autoridades. El presunto feminicida, con una frialdad perturbadora que helaba la sangre y una calma que contradecía la tormenta que llevaba dentro, se dirigía directamente a la fiscalía, un giro inesperado y dramático en el hilo de los acontecimientos que mantuvo en vilo a los observadores, llenos de perplejidad y una creciente suspicacia. ¿Qué tramaba con esta repentina y calculada presentación? ¿Acaso iba a confesar la verdad detrás de la desaparición de Jessica y las demás víctimas, o preparaba una nueva farsa? En ese lugar, y según corroboraron posteriormente las propias autoridades en sus comunicados oficiales, Guzmán admitió por primera vez haber conocido a Jessica, un primer paso hacia la verdad que, sin embargo, venía envuelto en un velo de mentiras y contradicciones. No obstante, su relato era una coartada, débil y llena de fisuras que no resistía el menor análisis o escrutinio. Afirmó que, después de haber estado en su vivienda, la había acompañado a tomar un taxi y que desde ese momento no había vuelto a saber absolutamente nada de ella, intentando así desvincularse del crimen con una mentira transparente, una narrativa que se caía por su propio peso y que era fácil de desarmar con la menor presión. La crueldad puede manifestarse de formas insospechadas. Si este relato te ha impactado y te impulsa a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la fuerza de la esperanza frente a la adversidad, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es crucial para seguir contando estas historias con la seriedad que merecen, inspirando el diálogo y la búsqueda de un mundo más justo, donde la impunidad no tenga cabida y la verdad prevalezca por encima de todo. Esta declaración, a todas luces contradictoria y plagada de inconsistencias evidentes, una madeja de mentiras que se deshilachaba ante los ojos experimentados de los investigadores, fue el detonante que finalmente impulsó a las autoridades a tomar una determinación concreta y a actuar con la celeridad que el caso demandaba. La admisión de haber tenido a Jessica en su casa, aunque respaldada por una excusa tan endeble como transparente, proporcionó el fundamento legal necesario para poder proceder con el tan ansiado cateo del domicilio, un paso crucial que la familia había implorado durante días con una desesperación creciente, viendo una luz al final del túnel.
Sin embargo, la tan esperada orden judicial, que representaba un avance significativo en la investigación y una luz al final del túnel de la desesperación, no llegó de manera inmediata. La justicia, una vez más, se movía con una lentitud desesperante y frustrante, exasperando a todos los involucrados y añadiendo más dolor a la herida abierta de la incertidumbre. Tuvieron que transcurrir 96 horas completas de una agonía indescriptible, de una impotencia paralizante que los dejaba sin aliento, y de noches en vela en Villa Santiguo, una tranquila colonia de Toluca que, sin quererlo, se había transformado en el doloroso epicentro de un drama humano de proporciones devastadoras, marcando para siempre su historia. La espera por el mandamiento de registro domiciliario se prolongó dolorosamente, arrastrándose en el tiempo, cada minuto una eternidad, y llegando, para la desgracia y el horror de todos, demasiado tarde. El peso de esos 4 días de espera, con la certeza creciente de lo que podían encontrar tras cada puerta y cada ventana de esa casa, se convirtió en una carga insoportable, un martirio que dejó una marca indeleble en las almas de quienes amaban a Jessica, una herida que nunca cerraría por completo, ni siquiera con el paso de los años. La verdad a menudo se esconde bajo capas de engaño. Si te interesa desentrañar estas complejas tramas y comprender los perfiles psicológicos de quienes las protagonizan, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir explorando estas narrativas, ofreciendo un espacio de análisis crítico y concienciación sobre la justicia y el comportamiento humano, y promoviendo la empatía en un mundo que a veces parece olvidar su valor. Fue el mismo lunes 28 de octubre, según confirmaron los familiares, quienes no se despegaron un instante de la vivienda donde sabían en lo más profundo de su ser, con una certeza inquebrantable que helaba la sangre, que se encontraba Jessica, cuando Óscar Guzmán regresó de su declaración en la fiscalía. Con una frialdad escalofriante que erizaba la piel y una desfachatez que rayaba en la insolencia más descarada, cambió rápidamente su vestimenta, como si nada hubiera ocurrido, como si se tratara de una transacción rutinaria. Salió de su casa con una mochila al hombro y una gorra cubriéndole la cabeza, y con un cinismo absoluto, una burla cruel a la angustia ajena que resultaba francamente vomitiva, saludó a los Jaramillo mientras estos, sin poder creer lo que sus ojos presenciaban, con el corazón destrozado y el alma en jirones, lo grababan con sus teléfonos móviles. Documentaban así la impunidad flagrante, un acto de desafío descarado ante la autoridad y el sufrimiento humano, una afrenta directa a la justicia y la dignidad de una familia. El presunto feminicida se estaba escapando ante sus propios ojos, frente a la familia de su víctima, con una descarada impunidad que desafiaba toda lógica, toda moralidad y toda decencia, dejando una profunda herida de frustración y rabia en el corazón de los Jaramillo. Los Jaramillo, atónitos y paralizados por la incredulidad y el terror, el corazón latiéndoles desbocado en el pecho como un tambor de guerra, permanecieron inmóviles en el lugar, quizás sin alcanzar a comprender en ese instante la magnitud total de la tragedia que se desarrollaba ante ellos, sin imaginar el horror inenarrable que estaban a punto de descubrir tras la aparentemente inofensiva puerta de esa casa, un horror que cambiaría sus vidas para siempre, borrando cualquier vestigio de su existencia anterior y sumiéndolos en una dimensión de dolor insondable. La espera por la justicia puede ser tan dolorosa como la misma tragedia. Si te identificas con la frustración ante la lentitud del sistema y deseas apoyar la visibilización de estos casos, te animamos a suscribirte al canal. Tu participación es fundamental para nosotros, ya que nos permite seguir compartiendo estas historias con la seriedad y el respeto que merecen, fomentando la conciencia y la demanda de un cambio significativo en la manera en que se abordan los crímenes. Finalmente, en la madrugada sombría del día 29 de octubre, con el peso de la noche aún sobre la ciudad y las sombras danzando silenciosas por las calles, la orden de registro del domicilio fue aprobada. Con ella en mano, los agentes de investigación pudieron ingresar a la propiedad, rompiendo el umbral de lo desconocido, adentrándose en un escenario que prometía ser perturbador más allá de cualquier expectativa. En el momento en que comenzaron con el meticuloso y exhaustivo cateo,
ni en sus peores pesadillas, ni en los escenarios más oscuros y depravados que su amplia experiencia en crímenes les había enseñado a concebir. Imaginaron la macabra escena que les aguardaba en el interior de esa casa aparentemente normal. La realidad se reveló mucho más atroz, más espantosa y más allá de la comprensión humana de lo que cualquier mente pudiera siquiera concebir, superando las más horribles ficciones y dejando sin palabras incluso a los más experimentados investigadores. Al irrumpir en la vivienda, no solo hallaron el cuerpo sin vida de Jessica en el cuarto de baño, con evidentes y brutales marcas de violencia en el cuello que confirmaban sin lugar a dudas una muerte violenta y cruel, un asesinato con saña que heló la sangre de los presentes, sino que, en un descubrimiento sobrecogedor, que heló la sangre de los presentes y les quitó el aliento, encontraron los restos mortales de 2 mujeres más. Este hallazgo, que se reveló como un golpe fulminante para la investigación, transformó el caso de una simple desaparición en una masacre de proporciones escalofriantes, en un macabro crimen en serie que conmocionaría a la opinión pública. El shock de la revelación fue inmediato, y el silencio de la habitación, solo roto por el sonido metálico de los equipos de los investigadores y sus voces contenidas, se cargó de un horror indescriptible, una verdad que nadie estaba preparado para afrontar, y que marcaría un antes y un después en la historia criminal del Estado. La impunidad a veces parece ganar terreno, pero la memoria colectiva se alza para combatirla. Si te sientes parte de esta lucha por la verdad y la justicia y no quieres perderte cómo se desvela cada acto de desafío, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es un faro de esperanza que nos permite seguir adelante, dando voz a quienes han sido silenciados y demandando responsabilidad de quienes tienen el poder de cambiar el curso de la historia. Estas 2 víctimas adicionales, hasta ese momento completamente sin identificar, estaban sepultadas de forma clandestina en el patio trasero de la propiedad. Un espacio que debería haber sido un lugar de esparcimiento, de juegos infantiles y de vida, se había transformado, por la maldad incomprensible de un hombre, en una macabra fosa clandestina, un cementerio personal y secreto de horrores, oculto a la vista de los vecinos y del mundo. Fue en ese instante, en medio del horror y la incredulidad que se apoderaron de todos los presentes y de quienes recibían la noticia, que el nombre del individuo, Óscar García Guzmán, resonó con una nueva y escalofriante connotación en la mente de los investigadores y de la sociedad entera. Ahora era oficialmente un prófugo de la justicia, un presunto asesino en serie cuya crueldad no conocía límites ni fronteras morales, un depredador que había caminado entre ellos, ocultando su verdadera naturaleza tras una máscara de normalidad y sembrando el terror a su paso. Efectivamente, el joven, de entonces 28 años de edad, había privado de su libertad a Jessica, y lo que era infinitamente peor, la había asesinado con una hazaña inexplicable, dejando un rastro de terror y desolación que se extendería por mucho tiempo en la memoria colectiva. Ante la gravedad, sin precedentes de los hallazgos, y la necesidad urgente de capturar al responsable de tales atrocidades, la Fiscalía del Estado de México, en una medida sin precedentes y que reflejaba la desesperación de las autoridades por restaurar la paz y la justicia, ofreció una recompensa de 300,000 pesos a quien aportara información fidedigna y verificable sobre su paradero. Una cifra significativa que reflejaba la desesperación por atrapar a este depredador que acechaba en las sombras, cuya libertad representaba un peligro inminente para la comunidad y una afrenta a la memoria de las víctimas. La revelación de un asesino en serie sacude los cimientos de cualquier sociedad. Si te interesa comprender cómo estos eventos transforman la percepción de seguridad y la labor de las autoridades, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es crucial para que sigamos profundizando en estas investigaciones, ofreciendo un espacio de análisis y reflexión sobre la justicia y la criminalidad que nos afecta a todos, buscando siempre la verdad y la transparencia en cada uno de los casos. La investigación comenzó, entonces, a desentrañar con una meticulosidad implacable y a sacar a la luz pública el turbio y retorcido pasado de Óscar García Guzmán, revelando poco a poco un patrón de comportamiento profundamente perturbador y una psique retorcida que aterrorizaba a quienes se adentraban en sus profundidades. Se descubrieron antecedentes de acoso y violencia que pintaban un cuadro escalofriante de su verdadera personalidad.
Anteriormente, Jessica ya había manifestado a sus padres su incomodidad creciente y un temor palpable hacia una persona específica en la universidad que la acusaba de manera persistente. La vigilaba con una obsesión enfermiza y la hostigaba sin cesar, creando a su alrededor un ambiente de asfixia emocional y psicológica, un acoso insidioso. Ella había expresado con preocupación que no le agradaba en absoluto la forma en que este individuo la miraba, con una intensidad que la hacía sentir despojada de su privacidad. Sentía que la seguía constantemente a cada paso que daba, como una sombra maligna, y que su sola presencia le infundía un miedo gélido que le recorría la espalda, una sensación de peligro inminente que no podía ignorar. Esa persona, sin lugar a dudas, era Óscar Guzmán, su compañero en la Universidad Tecnológica de Toluca, de donde Jessica había huido precisamente, buscando refugio y tranquilidad, intentando escapar del acoso implacable y asfixiante que sufría por parte de este joven de 28 años. Él se había convertido en su sombra más oscura y amenazante, persiguiéndola incluso más allá de las aulas académicas, invadiendo cada aspecto de su vida. Su vida se había convertido en una huida constante de esta presencia ominosa, y cada día que pasaba, la red de acoso se estrechaba un poco más a su alrededor, sin que nadie pareciera tomar en serio la gravedad de sus advertencias, hasta que, trágicamente, fue demasiado tarde para ella y para las otras víctimas que cayeron en las garras de este depredador. La falta de atención a estas señales previas es una lección amarga y una crítica velada a la indiferencia de la sociedad ante el acoso, un doloroso recordatorio de lo que sucede cuando no se actúa a tiempo. La historia de Jessica es un recordatorio de la importancia de escuchar y actuar ante las primeras señales de alarma. Si te sientes comprometido con la prevención de la violencia y la protección de los más vulnerables, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Nos ayuda a seguir adelante con este importante trabajo, iluminando las historias que no deben ser olvidadas y asegurando que la verdad, por dolorosa que sea, siempre salga a la luz, honrando a quienes ya no pueden contar su propia historia. Posterior a la espeluznante revelación de los crímenes y al encontrarse prófugo de la justicia, Guzmán, con una osadía que rozaba la psicopatía más pura y una falta absoluta de remordimiento, tuvo la desfachatez de utilizar una red social para publicar un mensaje escalofriante que dejó a todos perplejos y atónitos. Era una declaración que no solo mostraba su desprecio por la vida humana, sino también un retorcido sentido de superioridad. Para atrapar a un asesino en serie, debes pensar como uno, escribió, como si estuviera jactándose de su intelecto criminal, de su habilidad para el engaño y la crueldad. En la misma publicación, con una audacia pasmosa y una frialdad perturbadora que helaba la sangre, añadió las fichas de búsqueda de 3 jóvenes mujeres que habían desaparecido previamente en la región, como si estuviera alardeando abiertamente de sus propias víctimas, disfrutando de su macabra notoriedad y provocando a las autoridades y a la sociedad. Ahora, la identidad de las mujeres sepultadas clandestinamente en su jardín, hasta entonces un misterio doloroso y una fuente de angustia incesante para sus familias, se reveló a través de estos boletines de búsqueda y de la investigación exhaustiva que finalmente unía los puntos, conectando los hilos de un horror mayor. Fueron identificadas como Adriana González Hernández, de 27 años de edad, y Marta Patricia Navas Otelo, de 25 años, jóvenes que habían estado desaparecidas en los 2 años inmediatamente anteriores a la desaparición de Jessica, sumándose a la ya extensa y trágica lista de sus víctimas. A ella se sumaría ahora el nombre de Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, de 23 años de edad, consolidando un patrón de horror que estremeció a la sociedad y reveló la existencia de un monstruo que había actuado con impunidad durante años. La verdad emergió con una crudeza que nadie estaba preparado para afrontar, desvelando una realidad mucho más oscura de lo que se había imaginado, dejando al descubierto la magnitud de la maldad que se había gestado en la oscuridad. La sociedad tiene una responsabilidad ineludible en la protección de sus miembros. Si esta historia te impulsa a cuestionar los mecanismos de alerta y prevención, te invitamos a suscribirte al canal.
Tu apoyo nos permite mantener vivo el diálogo sobre temas tan sensibles y urgentes, contribuyendo a la formación de una conciencia colectiva que pueda prevenir futuras tragedias y proteger a quienes están en riesgo, así como a exigir respuestas claras y contundentes. Óscar Guzmán, lejos de ocultarse arrepentido, de mostrar el más mínimo indicio de remordimiento o de buscar expiación por sus actos atroces, se mofaba abiertamente de sus crímenes a través de las redes sociales. Utilizaba estas plataformas digitales como un macabro escaparate para ventilar su ego desmedido y exhibir su retorcida psique, deleitándose con la atención y el pánico que generaba. Gracias a sus provocativas y perturbadoras publicaciones, que funcionaron como una especie de imán para la curiosidad morbosa y el horror público, logró atraer rápidamente la atención de la prensa local y nacional. Los medios, alarmados por la magnitud de los crímenes y la descarada exhibición del perpetrador, alertaron de inmediato a la sociedad sobre la presencia de un posible feminicida en serie, que a partir de entonces sería tristemente conocido y temido como el monstruo de Toluca, residiendo en dicha localidad del Estado de México, sembrando el pánico entre sus habitantes y paralizando a la comunidad con el miedo y la incertidumbre. La ciudad de Toluca, antes sinónimo de tranquilidad y estudio, ahora se convertía en el epicentro de una pesadilla sin fin. Mientras la búsqueda se intensificaba con cada minuto que pasaba y la incertidumbre dominaba el ambiente, creando un clima de miedo y desconfianza generalizados que se extendía como una plaga por todo el estado. Lo que nadie sabía en ese momento era que una figura clave, una mujer extraordinaria por su valentía y astucia, estaba ya en contacto directo con García Guzmán desde hacía más de 2 semanas. Ella tejía una estrategia silenciosa y peligrosa para desmantelar su reinado de terror y poner fin a su impunidad, arriesgando su propia vida en el proceso, una heroína moderna en la sombra que no temía enfrentarse al mal. La mente de un criminal en serie es un abismo de oscuridad que pocos se atreven a explorar. Si te interesa comprender los mecanismos de la psicopatía y el impacto de estos crímenes en el tejido social, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para nosotros, ya que nos permite seguir desentrañando estas complejas narrativas, ofreciendo un espacio de análisis profundo y riguroso, y contribuyendo a la educación y sensibilización de la sociedad. Esta interlocutora valiente, que se convertiría en la pieza fundamental para lograr su detención y desmantelar su reinado de terror, una verdadera heroína moderna en la lucha por la justicia, era Frida Guerrera. Se trata de una reconocida activista mexicana que adoptó ese nombre como un estandarte en su incansable y admirable lucha contra la violencia de género, una batalla que libraba con pasión inquebrantable, determinación férrea y una convicción profunda en la dignidad de las mujeres. Ella, con una perspicacia notable y una aguda intuición forjada en años de experiencia y confrontación directa con la brutalidad humana, percibió que Guzmán era un sujeto colérico, dominado por una furia interna que lo consumía, una ira irracional que alimentaba sus actos. Estaba impulsado por una profunda y enfermiza necesidad de atención y reconocimiento, de ser el centro de una macabra historia que él mismo estaba escribiendo con sangre y desesperación ajena. La manera astuta como Frida comenzó a interactuar con él fue a través de una publicación ingeniosa en la red social Facebook. Un mensaje meticulosamente diseñado, no solo para captar su atención de forma sutil, sino, lo más importante, para halagar su ego desmedido. Era una estrategia calculada para dar justo en el blanco de su vanidad enfermiza, que era su punto débil más vulnerable y explotable. Una puerta de entrada a su mente retorcida y oscura. Con cada palabra cuidadosamente elegida, Frida tejía una red invisible alrededor del depredador, atrayéndolo hacia ella, mientras el mundo exterior lo buscaba desesperadamente, sin sospechar la existencia de esta peligrosa danza entre el bien y el mal, la razón y la locura. La activista, en un acto que combinaba una valentía admirable con una astucia sin igual y una sangre fría digna de un estratega, recibió los primeros mensajes del fugitivo vía Facebook, mientras ella acompañaba a los fiscales en una diligencia judicial de suma importancia, en un ambiente de tensión palpable y de investigación exhaustiva.
Esto ocurrió el día 20 de noviembre, en el marco de una investigación crucial para analizar las posibles confesiones que el sospechoso había dejado registradas de su puño y letra en sus notas personales, como si se tratara de un diario de horrores donde detallaba cada una de sus atrocidades, con una meticulosidad escalofriante. El rastro digital de un criminal puede ser su perdición. Si te interesa explorar cómo la tecnología y la audacia humana se unen para desmantelar la impunidad, te invitamos a suscribirte al canal. Tu contribución es un pilar para que sigamos desentrañando estas complejas historias, ofreciendo perspectivas únicas y profundizando en los mecanismos de la justicia y la criminalidad que afectan a nuestras comunidades. Fue entonces, en un momento de tensión palpable y de inmensa responsabilidad, cuando Frida le mostró a un comandante de investigación la correspondencia inquietante en la que Guzmán, con una frialdad espeluznante y sin el menor remordimiento o vacilación, relataba con escalofriante detalle cómo había perpetrado sus crímenes. Describía cada paso de sus atrocidades con una frialdad que helaba la sangre. Una narrativa cruda y deshumanizada que confirmaba su perfil psicopático y su total ausencia de empatía por el sufrimiento ajeno. «Ahora ya tengo tu atención», le había escrito Guzmán a Frida, en un claro intento de manipularla y mantenerla enganchada en su juego macabro, un juego que él creía controlar. Al recibir una contestación, el individuo inquirió a través del mensaje: «¿Qué quieres?». La respuesta de la activista, aparentemente simple y directa, era en realidad estratégicamente calculada para su objetivo mayor. «Quiero saber de tus mascotas. Son 3. Quiero que las busques y me hagas saber que están bien». Un pedido que sonaba ingenuo y hasta tierno, pero que encerraba una profunda estrategia para ganarse su confianza y, al mismo tiempo, obtener información vital sobre su paradero y rutinas, una táctica maestra en la guerra psicológica contra un depredador. La sutileza de su enfoque fue clave para penetrar en la mente del depredador, estableciendo un vínculo impensable. El diálogo con el mal es un camino peligroso, pero a veces necesario para la justicia. Si te interesa conocer más sobre las estrategias audaces que se emplean para capturar a criminales y el impacto de estas en la sociedad, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir desvelando los aspectos menos conocidos de la investigación criminal y las historias de quienes se atreven a enfrentarla, ofreciendo un espacio de aprendizaje y concientización. Esta petición inusual y aparentemente fuera de lugar, que apelaba a un posible y casi inverosímil lado sensible del asesino en serie, se convirtió en el pretexto perfecto para establecer un vínculo emocional, aunque falso y completamente artificial, y para iniciar un rastreo tecnológico encubierto que resultaría crucial para su captura. Así fue como las autoridades le solicitaron a Frida que mantuviera un contacto constante y fluido con Guzmán, alimentando su ego y su profunda necesidad de atención y reconocimiento, mientras ellos, de manera encubierta y sin que el asesino lo supiera, rastreaban la dirección IP desde la cual se estaba conectando, acortando poco a poco el cerco sobre el escurridizo fugitivo, quien creía estar en control absoluto de la situación. La paciencia de Frida y la tecnología forense trabajaban en tándem perfecto. En sus confidencias cada vez más detalladas y perturbadoras, a Frida, el criminal pormenorizó la terrible tortura a la que había sometido a Mónica en el año 2012, otra mujer por la que hasta ese momento no se le investigaba y cuyo caso se sumaba ahora a la ya extensa lista de sus horrores, revelando la verdadera magnitud de su depravación y la profundidad de su maldad. Con una frialdad que helaba la sangre, mencionó que había asesinado a Adriana en febrero del año 2018 y a Marta Patricia en febrero del año 2019, confirmando así el patrón serial de sus atrocidades y revelando la verdadera magnitud de sus crímenes, un rastro de destrucción que se extendía por años, oculto bajo la superficie de la vida cotidiana. Su impunidad parecía no tener fin, hasta ahora que la red se cerraba inexorablemente sobre él, tejiendo su destino final y exponiendo su monstruosidad ante el mundo. La tecnología, en manos de la justicia, puede ser una herramienta poderosa. Si te interesa cómo se utilizan estas herramientas para resolver crímenes y te apasiona el análisis de casos complejos, te invitamos a suscribirte al canal.
Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los entresijos de la criminología moderna, fomentando el conocimiento y la reflexión crítica sobre los desafíos que enfrentan los investigadores en la era digital y cómo la innovación puede ser clave para la resolución de crímenes. Frida, manteniendo una calma impresionante y una astucia que rozaba la genialidad, continuó su peligrosa labor de interlocución, consciente de que cada palabra, cada mensaje que intercambiaba, era un paso más hacia la justicia, una pieza vital en el complejo rompecabezas que se armaba lentamente. La fiscalía, para mantener la farsa y alimentar el engaño que lentamente cercaba al asesino, le envió a Guzmán fotografías de sus mascotas, tal como había solicitado la activista, consolidando la confianza que Guzmán, en su narcisismo desmedido y su percepción distorsionada de la realidad, depositaba en Frida, creyendo que ella realmente se preocupaba por él y sus animales, ajeno a la trampa que se cerraba sobre él. Sin embargo, la reacción de Oscar fue completamente inesperada y volátil, revelando su inestabilidad emocional profunda y su carácter explosivo e impredecible, una bomba de tiempo a punto de estallar. Enfurecido por la aparente intrusión en su vida personal y por la percepción de que alguien había entrado en su espacio privado, hizo públicas las imágenes que le había enviado la fiscalía, acompañándolas de mensajes amenazantes y llenos de un odio visceral que no dejaba lugar a dudas sobre su furia descontrolada. Afirmó que su gata se veía muy asustada, que se veía mal, y advirtió con una rabia palpable que se iban a arrepentir de haberlo provocado, elevando el nivel de la amenaza a un punto crítico y dejando al descubierto su peligrosa irracionalidad. La situación escalaba peligrosamente, y Frida se encontraba en el ojo del huracán, manejando con maestría y nervios de acero la volátil personalidad de un asesino en serie, sabiendo que un paso en falso podría tener consecuencias fatales y frustrar la captura que tanto se ansiaba. La complejidad de la mente criminal es un desafío constante para la justicia. Si te interesa sumergirte en los perfiles psicológicos de estos casos y comprender las dinámicas detrás de la manipulación, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es vital para que sigamos ofreciendo un análisis profundo y riguroso de estas historias, contribuyendo a la comprensión y la prevención de la violencia, y ayudando a desenmascarar a los depredadores que acechan en las sombras de la sociedad. En su delirio, una espiral descendente hacia la locura y la absoluta deshumanización, llegó a proferir una amenaza aún más escalofriante y concreta. Voy a matar a otra mujer. Tengo una cita con una chica y la voy a matar. Una declaración que encendió todas las alarmas en la fiscalía y en el corazón de Frida, intensificando la urgencia de su captura. La vida de una persona inocente estaba en juego, y el tiempo se agotaba rápidamente. Cada segundo era crucial en esta carrera contra la crueldad. El individuo, cada vez más confiado en la activista, le relató entonces el atroz episodio ocurrido en el año 2012, cuando torturó a Mónica Chávez, detallando los horrores con una frialdad pasmosa que revelaba su falta total de empatía y su absoluta depravación moral. No solo eso, sino que confesó haber asesinado también al padre de la joven. Un detalle que añadía una capa más de horror y depravación a su ya escalofriante perfil criminal, mostrando una crueldad que no distinguía entre géneros ni edades, arrasando con todo a su paso y dejando a su estela una senda de destrucción sin límites ni miramientos. Pero lo más lamentable e impactante, lo que dejó a Frida completamente conmocionada y al borde del abismo emocional, fue la confesión de aquel hombre, quien aseguraba con total convicción haber matado a su propio padre, una revelación que desafiaba toda moralidad, toda concepción humana del vínculo familiar y cualquier atisbo de decencia o humanidad. Inmerso en su psicosis, incluso le enviaba vídeos a Frida de lo que pretendía hacer a sus próximas víctimas, un acto de absoluta crueldad y sadismo. Y en medio de estas macabras revelaciones, llegó a preguntarle a la activista si ya se había enamorado de él a través de las conversaciones que mantenían, una sugerencia que a Frida le pareció absurda, repulsiva y profundamente perturbadora. Un reflejo inequívoco de su mente distorsionada y enferma, incapaz de distinguir la realidad de sus fantasías más perversas.
En sus charlas, Guzmán también reveló un profundo odio y rencor hacia su madre, y una aberrante convicción de que todas las mujeres merecían lo peor, que lo tenían bien merecido, palabras que evidenciaban una misoginia patológica y una justificación retorcida de sus actos, una ideología que lo convertía en un depredador de mujeres sin escrúpulos, un monstruo forjado por el rencor y la maldad intrínseca. Si este relato te ha conmovido profundamente o te ha parecido esclarecedor en la comprensión de estos oscuros eventos, te invitamos calurosamente a suscribirte al canal. Tu participación es fundamental para nosotros. Nos ayuda a seguir adelante con este importante trabajo, revelando verdades incómodas y contribuyendo a la sensibilización sobre la violencia de género y la lucha por la justicia en todas sus formas. Increíblemente, después de permanecer prófugo de la justicia por más de un mes, evadiendo a las autoridades y sembrando el terror por donde quiera que pasaba, la incesante labor de rastreo tecnológico y la valiente, arriesgada y metódica intervención de Frida Guerrera finalmente rindieron sus frutos, sellando el destino del monstruo de Toluca. El día 6 de diciembre del año 2019, García Guzmán fue finalmente ubicado en la bulliciosa y vasta Ciudad de México, un laberinto de concreto y personas donde se creía seguro, camuflado entre la multitud anónima, creyéndose intocable. Así concluye la impactante crónica de Óscar García Guzmán, el infame monstruo de Toluca, cuya oscuridad desafía toda comprensión humana y cuyas acciones han dejado una marca indeleble en la historia criminal, un testimonio desgarrador del lado más oscuro de la humanidad. Su reinado de terror, marcado por un cinismo absoluto, una crueldad sin límites y una patológica misoginia, se extendió por años, dejando un rastro de dolor incalculable y una huella imborrable en la memoria colectiva de una nación que aún busca respuestas y que lucha incansablemente por la justicia, por la verdad y por la no repetición de tales horrores. Esta historia no es solo el relato perturbador de un depredador serial, sino también la oda a la resiliencia inquebrantable de una familia destrozada que nunca se rindió ante la adversidad, que movió cielo y tierra en busca de su hija y de las respuestas que les habían sido negadas. Es también la narración de la astucia y la valentía de aquellos que, como Frida Guerrera, se atrevieron a confrontar el mal cara a cara, arriesgando todo por la verdad y la justicia, demostrando que la acción individual y la determinación pueden cambiar el curso de la historia y brindar esperanza. A través de este viaje sombrío, descubrimos la complejidad abrumadora de una mente retorcida, las dolorosas fallas de un sistema que tardó en reaccionar, y la eterna lucha incansable por la justicia, que a menudo parece escurridiza, pero que, con esfuerzo y dedicación inquebrantable, puede ser alcanzada incluso en los casos más desesperados. No te pierdas las próximas revelaciones que continuarán desentrañando las profundidades de la psique criminal. ¿Cómo pudo un hombre llegar a cometer tales atrocidades sin ser detectado durante tanto tiempo? ¿Y qué mecanismos fallaron en su detección, permitiéndole operar con semejante impunidad y sembrar el terror en la comunidad? ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos y las oscuras pulsiones detrás de su macabro sadismo y su implacable misoginia, que lo llevaron a perpetrar actos tan inhumanos y aberrantes, destrozando vidas y dejando un legado de dolor incalculable? La verdad es aún más terrible de lo que imaginas y te dejará sin aliento, cuestionando todo lo que creías saber sobre el mal y la capacidad humana para la crueldad más extrema. Únete a nuestra comunidad para explorar estos abismos del horror y comprender el verdadero rostro del mal que acecha en las sombras, escondido a plena vista, en nuestra propia sociedad, esperando su momento para actuar. Suscríbete al canal ahora mismo y sé parte fundamental de la búsqueda de respuestas que aún nos atormentan y que exigen ser escuchadas, para que el silencio no sea cómplice de la injusticia y las víctimas no sean olvidadas. Hasta pronto y no te pierdas nada de esta serie que expone la cruda realidad de la justicia y la maldad humana, buscando arrojar luz sobre las tinieblas más profundas y desafiantes.